Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que de verdad nos tiene a todos con la intriga a flor de piel, algo que ha resonado mucho en el mundo del entretenimiento y que, para ser sinceros, ha sorprendido a más de uno. Vamos a hablar de The Method de Mir y Can Yaman, y esa supuesta o rumoreada, segunda oportunidad sorpresa, que podría estar cocinándose. Si han oído bien esos nombres que juntos nos regalaron tantos momentos inolvidables en pantalla. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o si simplemente te encanta el drama, los rumores y las sorpresas del mundo de la actuación, entonces quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Antes de zambullirnos de lleno en esta noticia tan jugosa, te recuerdo que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas. Es gratis y nos ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a desgranar este misterio. The Method de Mir y Can Yaman, dos nombres que evocan instantáneamente Erkencikus, o pájaro soñador para quienes la seguimos en español. ¿Recuerdan la química que tenían? Era palpable, ¿verdad? Se sentía tan real que para muchos fans, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba historia de amor. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Se habló mucho de una posible relación fuera de las cámaras, algo que alimentó aún más la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, la vida, como siempre, toma rumbos inesperados. Ambos siguieron sus caminos, protagonizaron otros proyectos, e incluso Can Yaman tuvo un romance muy sonado con la periodista italiana Diletta Leotta. La idea de verlos juntos de nuevo en pantalla parecía cada vez más lejana, un dulce recuerdo de una etapa dorada. Pero ¿qué pasaría si les dijera que hay señales, pequeños guiños, que sugieren que el destino podría estar jugándonos una broma y dándonos una segunda oportunidad para verlos unidos? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible reencuentro profesional entre The Method de Mir y Can Yaman han cobrado una fuerza inusitada. No se trata de un simple rumor pasajero, sino de informaciones que provienen de fuentes cercanas a la producción, o al menos, eso es lo que se comenta en los foros y redes sociales más especializados en la farándula turca. Se habla de un nuevo proyecto, una serie o incluso una película, en la que ambos estarían considerando participar. ¿Y por qué tanto revuelo? Pues además de la innegable química que demostraron, hay varios factores que hacen que esta posibilidad sea tan atractiva. Primero, el éxito arrollador de Erkencikus. La serie no solo fue un fenómeno en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel internacional, convirtiéndose en un verdadero éxito global. La nostalgia, señores, es una herramienta poderosa, y ver a los protagonistas de uno de los dramas turcos más queridos juntos de nuevo sería un golpe maestro para cualquier productora. Imaginen el impacto mediático, la expectación generada, el número de visualizaciones garantizadas. Segundo, y esto es algo que muchos fans han anhelado, es la posibilidad de verlos en un contexto diferente. Erkencikus era una comedia romántica muy refrescante con un tono ligero y divertido. ¿Qué pasaría si ahora los viéramos en un drama más intenso, en un thriller, o incluso en una historia con tintes más maduros? La evolución de sus carreras individuales les ha permitido explorar diferentes registros y personajes. The Method de Mir, por ejemplo, ha demostrado su versatilidad en series como Kara para Aşk o su papel en Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, un personaje con mucha profundidad. Por su parte, Can Yaman ha estado explorando oportunidades en Italia, participando en producciones que le permiten mostrar otras facetas de su talento. Un reencuentro no significaría repetir la fórmula, sino quizás elevarla a un nuevo nivel. Los rumores específicos apuntan a que la productora Goldfilm, una de las más importantes en Turquía, estaría detrás de este posible proyecto. Esta productora es conocida por tener un ojo clínico para los éxitos y por apostar por grandes estrellas. Que ellos estén considerando unir a Demet y Can sería una señal muy fuerte. Se dice que el proyecto aún se encuentra en etapas muy tempranas de desarrollo, lo que explica por qué no hay confirmaciones oficiales ni detalles concretos sobre la trama. Sin embargo, la mera posibilidad de que ambos estén en conversaciones o que se haya planteado seriamente la idea ya es suficiente para desatar la locura entre los fans. Y hablando de fans, su papel en todo esto es crucial. Las redes sociales se han inundado de peticiones, deseos y especulaciones.
Los hashtags pidiendo el regreso de Demet y K.N. inundan Twitter y otras plataformas. La pasión de los seguidores turcos e internacionales es una fuerza imparable, y las productoras son muy conscientes de ello. A menudo la demanda popular puede influir en las decisiones de producción, especialmente cuando se trata de reunificar a parejas que han gozado de tanta popularidad. El eco de Erkencikus sigue resonando, y los fans no han olvidado la magia que estos dos actores crearon juntos. Por otro lado, hay que mantener los pies en la tierra. Los rumores, por muy emocionantes que sean, a veces no se materializan. La vida de los actores es compleja, llena de compromisos, agendas apretadas y decisiones personales. Ambos tienen carreras sólidas y proyectos individuales que les interesan. Un reencuentro no solo depende de que la productora quiera juntarlos, sino también de que las agendas de ambos coincidan y, lo más importante, de que ambos estén dispuestos y entusiasmados con la idea. ¿Podría ser que hayan tenido conversaciones informales? Absolutamente. ¿Podría ser que una oferta concreta haya llegado a sus manos? Es una posibilidad real. Pero hasta que no haya un comunicado oficial, todo sigue en el terreno de la especulación y la esperanza de los fans. Sin embargo, la sorpresa de la que hablamos en el título del vídeo reside precisamente en la inesperada aparición de estos rumores. Después de un tiempo en el que parecía que sus caminos se habían separado definitivamente en términos profesionales, el simple hecho de que se esté hablando de un posible reencuentro es, en sí mismo, una noticia que ha revolucionado a sus seguidores. Es como si el universo del entretenimiento turco estuviera enviando señales, recordándonos la química que una vez compartieron y abriendo la puerta a la fantasía de revivirla. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Si se tratara de una serie, podríamos imaginar algo que juegue con la nostalgia, quizás con ellos interpretando a versiones adultas de sus personajes de Erkencikus, enfrentándose a nuevos desafíos y dilemas. O quizás un concepto completamente nuevo donde exploraran una dinámica diferente, algo más oscuro, más dramático, o incluso un thriller romántico. La belleza de esta especulación es que las posibilidades son infinitas, y cada fan puede imaginar su escenario ideal. También hay que considerar el factor personal. Aunque en su momento hubo rumores sobre su relación, ambos han sido bastante discretos sobre su vida privada, especialmente después de que sus respectivas relaciones se hicieran públicas. Si se juntaran para un proyecto, la presión mediática sobre su relación personal sería inmensa. Sin embargo, si la propuesta es puramente profesional y se enfocan en brindar una actuación memorable, podrían manejarlo con madurez y profesionalismo, tal como lo hicieron durante el rodaje de Erkencikus. Lo que sí es cierto es que la expectativa es altísima. Las redes sociales están ardiendo con cada pequeña pista, cada like sospechoso, cada comentario ambiguo que pueda interpretarse como una confirmación. Es un juego de detectives para los fans, que buscan desesperadamente una señal que les dé la certeza de que este sueño puede hacerse realidad. Y en este sentido, la segunda oportunidad sorpresa no solo se refiere a un posible reencuentro profesional, sino también a la oportunidad que los fans sienten de revivir esa magia que los cautivó. Además, es importante recordar que el panorama del entretenimiento turco está en constante evolución. Cada vez más producciones turcas están llegando a plataformas de streaming globales, y el público internacional juega un papel cada vez más importante en el éxito de estas series. Un proyecto que reúna a Demet Özdemir y Can Yaman tendría garantizado un alcance masivo, algo que sin duda atraería la atención de las grandes casas productoras. Así que mientras esperamos ansiosamente cualquier confirmación oficial, podemos disfrutar de la emoción que generan estos rumores. Nos recuerdan el impacto que una buena historia y una química innegable pueden tener en el público. Nos invitan a soñar y a especular, a revivir los momentos que nos hicieron amar a estos dos actores y a imaginar lo que podrían lograr juntos en el futuro. Es el tipo de noticia que pone una sonrisa en la cara de los fans y mantiene viva la chispa de la esperanza en el mundo del entretenimiento. En resumen, la posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo en un proyecto, que parece estar tomando forma según los rumores, ha desatado una ola de emoción y expectación. Lo que comenzó como un idilio en pantalla en Erkencikus podría tener una continuación inesperada, alimentada por la nostalgia de los fans, el éxito de su anterior colaboración y el interés de las productoras por aprovechar esta química tan especial. Aunque aún no hay confirmación oficial, la mera especulación es suficiente para mantenernos al borde de nuestros asientos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este repaso por uno de los rumores
res más jugosos del momento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible segunda oportunidad. ¿Creen que se hará realidad? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también son fans de estos actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.